Vivencias. Ya tenemos junto a nosotros al escritor Juan Antonio Varese, que nos viene a presentar su libro Crónicas del tiempo libre, de las antiguas pulperías a las actuales boliches, de Editorial Planeta. Juan Antonio Varese nació en el barrio Punta Carretas de Montevideo en 1942, es escribano de profesión, ha realizado actividades como presidente de Fotoclub, es miembro fundador de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, es un viajero de lejanas y cercanas geografías cuyo objetivo es conocer lugares, comprender las costumbres de los pueblos, tanto de Medio Oriente, de Europa, fundamentalmente de América y en especial de nuestro país, de Uruguay. Su trabajo como escritor e investigador se ha centrado especialmente en temas históricos y hoy nos viene a presentar su último libro, Crónicas del tiempo libre, de las antiguas pulperías a los actuales boliches. Un hermoso libro que nos lleva a las crónicas del tiempo libre, en una recorrida por la historia, por las anécdotas, por los lugares de encuentro y diversión que existen y existieron en nuestro país. Y nos va a llevar a lugares perdidos en la memoria colectiva, acompañado por hermosas fotografías, anuncios de época, viñetas, recortes de prensa que grafican estas crónicas tan amenas en las que nos ofrece al lector involucrarnos también con nuestros recuerdos y multiplicar las experiencias. Muy buenas tardes, Juan Antonio Varese, un verdadero gusto reencontrarnos con usted. Bueno, buenas tardes, lo mismo digo, es para mí una satisfacción. Aparte me quedo contento, en estas épocas tan terribles, en fin, una bienvenida como esta uno lo deja contento. Bueno, un gusto, y un gusto leer este libro. Yo decía que realmente para el lector es una satisfacción porque nos invita a ir a esos lugares que ahora nos están un poquito vedados por el tema de la pandemia, pero además lugares que ya no existen y que nos remonta también en la memoria, ¿no? Es cierto, el fenómeno del comer, del beber, el salir a divertirse, el encuentro con los amigos, es un fenómeno muy ágil, muy movible, muy variable, y a lo largo del tiempo adopta distintas formas, distintas expresiones, ¿no? Por eso es que a mí, el primer maravillado fui yo cuando sí. Me di cuenta que todas estas manifestaciones comenzaron en tiempos de la colonia con las famosas pulperías, ¿no? Sí, sí. Que eran lugares tanto en la campaña como en las mismas ciudades, donde la gente iba no solo a comprar todo tipo de artículos, desde harina, fideos, verduras, frutas, iba también por otra puerta a entrar a la parte donde se servían bebidas, y en general había contactos de cuentos, chismes, informaciones, sí, la gente iba a buscar noticias, digamos. Claro. También los diarios existían, no tenían la circulación, no había radio, no había televisión, y la gente siempre estuvo necesitado de noticias. Claro. Entonces, el lugar de encontrarlas era ir a las pulperías o después a los almacenes que fueron un poco sus sucesores. Sus sucesores. Antes de ingresar en cada uno de estos lugares de encuentro, usted resalta en el epílogo el arte del encuentro. ¿Qué importancia tiene el encuentro, que a propósito de que está destinado el libro al encuentro? Yo creo que es al encuentro también con uno mismo, ¿no?
Es cierto, porque uno cuando concurre a un café, cuando concurre a una confitería, uno de alguna manera, si bien va buscando el pretexto inicial, es ir a comer o a tomar algo, lo importante es muchas veces con quién va, si va acompañado con su pareja, o va a encontrarse con amigos, o simplemente va solo y se dedica a introspeccionarse a sí mismo, o capaz que encontrar a alguien que pase por ese lugar o acierte a pasar. Entonces, son esos lugares donde se produce la interacción. Claro. Y eso para mí me parece muy importante. Por eso es que ahora estamos tan desesperados en estos tiempos en que la interacción es precisamente... No está siendo posible, pero a través de este libro yo creo que nos remonta en todo lo que fue posible, y es muy grato transitar estas páginas. ¿Con qué criterio fueron seleccionadas estas crónicas? Las crónicas fueron seleccionadas, son 52 crónicas, que fueron producto de otros tantos artículos escritos mes a mes. Llevo escrito aproximadamente unos 250 artículos sobre tema de cafés, bares, confiterías, restaurantes, elaboradoras de café, en fin, todo el mundo de la gastronomía y la bebida. Y de estas crónicas, algunas las he seleccionado para un libro anterior, que creo que habíamos comentado, que era Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo. Claro que sí. Y bueno, otros lugares que no son cafés y bares son los que aparecen precisamente en este libro. Y fueron artículos escritos en distintos momentos, por lo que este libro es como un collar que está unido por una cadena temática, pero cada eslabón, cada perla, digamos, del collar tiene su contenido propio y su forma distinta de ver. Por eso es que uno lo puede agarrar, empezarlo por cualquier capítulo. Ahí está, por cualquier crónica, porque tiene vida propia, o sea, aparte de formar parte de un collar. Y me parece que el interés por la fotografía jugó un rol preponderante en el libro, ¿no? Efectivamente, Andrea. A mí, como aficionado a la fotografía, estoy muy vinculado a la fotografía, fui presidente del Fotoclub, he escrito libros de historia de la fotografía. La foto para mí es un elemento fundamental que acompaña, el lenguaje visual acompaña siempre el lenguaje escrito. Y una de las cosas que yo siempre busqué fueron fotografías de este tipo de lugares. Claro. ¿No? Sobre todo fotografías de cafés, fotografías de lugares bailables y todo, de los cabarets, por ejemplo. Prácticamente no hay. Sí. Y no hay porque la gente, son muchas las razones. Primero, que las fotos antiguas no existían flashes, ni lentes tan especiales como las que tenemos en los celulares hoy en día, que capaz que hasta casi en la oscuridad podemos sacar una foto. En aquellos tiempos, para tomar una foto había que tener un flash que llevaba magnesio, entonces se producía una explosión, una nube de humo que quedaba flotando en el ambiente. Entonces en lugares cerrados prácticamente no se tomaban fotos. Claro. Entonces para mí encontrar algunas fotos como las que existen, por ejemplo, de Funfun, o las que existen de las Telitas. Hay una foto de las Telitas, que era un lugar muy especial en la Ciudad Vieja, que realmente es algo increíble. Es increíble. Porque la tomaron, se ve que es la única que se tomó. Entonces, a través de rastrear durante años en ferias, o a través de coleccionistas, pude lograr encontrarla. Hay otra foto, por ejemplo, de Funfun. Hay dos fotos de Funfun que son emblemáticas. En una está Pintín Castellano en torno a un mostrador, conversando con amigos. Entonces, ese tipo de fotos para mí le dan una riqueza al libro. Le complementan lo que yo no puedo decir con la pluma, se lo dice la foto con esa fuerza expresiva que tiene. Y la tapa del libro también tiene que ver con esto que estamos hablando, y la inspira. Si uno se remonta al libro mismo,
puede ir a la página 117, es un dibujo de la gran lista de hoteles, el Gran Hotel, que inspira este libro. Fue un hotel en la calle Sarandí, Juan Carlos Gómez. ¿Por qué la tapa de este libro? Y cuéntenos acerca de esta fotografía que comparte. En realidad no es una fotografía, es un dibujo, ¿no? Es un dibujo, ahí está. Es un dibujo parecido a una revista llamada Anales. Anales fue una revista, digamos, dedicada a lo que se podría llamar la sociedad alta en la Belle Époque, ahí en la década del 20, pasado un poco la Belle Époque. Una revista que salió hablando sobre los acontecimientos sociales, los casamientos, cómo era la vida de la mujer, cómo era la vida del hombre, retrotraía el interior de las casas de la época colonial y después de la época patria. Y dentro de eso había una sección dedicado a las costumbres diarias, ¿no? Y entonces esta foto, el hotel, el Gran Hotel, que luego se llamó La Alhambra, que todavía existe el edificio, tuvo hasta hace poco tiempo la pasiva ahí en la esquina de Sarandí y Juan Carlos Gómez. En ese hotel tenía en la planta baja un café, un bar, un lugar de reunión, y ahí es donde muchas personas, muchas parejas y sobre todo muchas amigas mujeres iban y se instalaban para ver el tráfico humano, no porque no tráfico, que pasaba por el Boulevard Sarandí. Entonces ahí era la época de los comentarios, de los chismes, de los potins, como dice precisamente la leyenda abajo, donde se comentaban los chismes de la época. Mirá con quién anda fulana, ay, mirá Roberto, pero mirá, yo creí que se había casado con esta otra. En fin, eso debía haber sido un chismorrerío, va y viene. Y entonces me pareció muy emblemática esta cuestión, porque la década del 20 fue la década en que la mujer empezó a aflorar y a aparecer en los distintos lugares, en las confiterías, en los bares, y me pareció muy importante, y sobre todo yo insistí en que hubiera dos mujeres, porque de alguna manera este libro refleja un poco la evolución de la mujer, que en las pulperías le estaba absolutamente prohibida la entrada, y prácticamente en los boliches de hoy en día muchas veces son hasta mayoría. Entonces esto me pareció emblemático, y luchamos mucho con la tapa, porque para mí como autor entiendo que la tapa debe ser no una portada linda, debe ser algo que refleje el contenido del libro. Claro, sí. El arte del encuentro queda reflejado en esta tapa, ¿no? A mí me encantó la tapa, me parece sumamente como atractiva, y además refleja, como dice usted, Juan Antonio, el contenido. Y pasamos a lo largo del libro, empezamos con las pulperías, llegamos a los almacenes, a esos jardines y parques de recreo, y a las historias del Bajo, que si me permite voy a compartir parte de lo que dice de cafetines y burdeles para que usted nos comente después. Sí, cómo no. Dice: Montevideo, cafetines y burdeles. Montevideo, como Buenos Aires o cualquier otra ciudad se precie, supo tener barrio del Bajo, término que puede ser interpretado en un doble sentido. Por un lado, el literal, referido en nuestro caso a la zona de la ciudad vieja que se reclinaba contra la costa sur, a tan solo 3 cuadras de la calle Sarandí de la Plaza Independencia. Y sigue, pero le quiero dejar para que usted nos cuente de historias de Bajo, de estos cafetines y burdeles. Bueno, el asunto es hoy con los trazados de la ciudad, con el pavimento, con los edificios, no nos damos cuenta, pero en realidad la cuchilla grande que arranca en el departamento de Minas y termina en Montevideo, termina digamos en la bahía de Montevideo, de alguna manera tiene una elevación. La parte más elevada es la calle Sarandí, ¿no? Como lo es 18 de julio también.
Entonces, en aquellos tiempos se notaba mucho más, sobre todo para los carros y que había que andar a caballo y todo eso, se notaba mucho más que la parte, digamos, tanto la parte del puerto como la parte del sur, era más bajo, entonces era un poco la parte baja de la ciudad, ¿no? Y por eso, por otro lado, el bajo, un poco lo que pasaba también en Buenos Aires, es un poco una palabra que refleja a la parte de las bajas pasiones, a la parte de donde vivía la gente más humilde, pero sobre todo donde existían prostíbulos, donde estaban los lugares ocultos, digamos, y las diversiones ocultas de la ciudad. Claro. Entonces, por eso es que lo bajo se hablaba en un doble sentido. Anda para abajo, o si no, anda al bajo. Todas las ciudades han tenido y tienen, algunas ya han perdido mucho, ya no les queda nada porque en estos tiempos las cosas son distintas, pero las grandes ciudades siempre han tenido su zona del bajo, las ciudades chicas también, han tenido su zona roja, digamos. Y en ese sentido habla también de las variedades y de cabaret, y habla de varios cabaret. No sé si se quiere referir a alguno en especial, porque no nos daría el tiempo a todos, pero capaz que quiere hablar de alguno en especial. Bueno, Montevideo tuvo 4 cabarets importantes, 3 en realidad que fueron muy importantes. El Teatro Artigas, el Royal Pigalle. El Royal Pigalle quedaba frente al costado del Teatro Solís, sobre la calle Bartolomé Mitre, donde antes se tuvo el cine hindú. Y antes del cine hindú, bueno, ahí estaba un edificio que era el Teatro Royal, y al lado, pegadito, por una entrada más disimulada, estaba el Royal Pigalle. El Teatro Royal era un teatro, un teatro común y corriente, digamos. En cambio, el Royal Pigalle era un teatro de variedades, se decía. Era de espectáculos más ligeros, de espectáculos venidos de Europa, o de danzas un poco más a la francesa, digamos. Claro. Y bueno, allí no solo eso, porque también había todo tipo de espectáculos, empezaban cantantes, había cantantes de música folclórica, y ahí vinieron en el año 1917 nada menos que los jóvenes, un dúo nacional, y a mí esa palabra nacional me impactó, porque eso dice la propaganda, un dúo nacional de Gardel Razzano, 2 jóvenes nacionales, nacionales de alguna manera como que eran de la nación, eran del país. Claro. Y ahí fue uno de los debut del dúo Gardel Razzano. Pero también había otro teatro, el Teatro Artigas, que era un teatro también que tenía el techo que se abría durante las noches de verano para determinado tipo de espectáculos, en la esquina de Andes y Colonia, donde hoy hay un estacionamiento moderno, que se ha terminado el año pasado, un estacionamiento grande de automóviles. Bueno, en ese gran predio estaba el Teatro Artigas, que tenía una serie de reparticiones. Dentro de esas reparticiones, en el piso alto, estaba el Moulin Rouge, o Chantecler, que cambió después de nombre. Ahí también cantó Gardel. Qué impresionante. ¿No? Y bueno, pero no eran cabaret con un sentido sórdido, como a veces esa palabra lo pudo tener, sino que eran lugares donde existía todo tipo de espectáculos. Y también, además de estos lugares, nos habla de lugares, habla del plato suculento, al buen comer, y nos habla de los lugares, distintos lugares de comida, como fueron las fondas, las roticerías, distintos restaurantes, y me llamó mucho la atención ver las fondas, porque sabe que no las conocí, pero me retrotrajo a cuentos de mi madre, de mi tío abuelo. Cuéntenos qué fueron las fondas. Las fondas eran locales donde, digamos, restaurantes donde lo que importaba era el precio y la cantidad de la comida, ¿no? Eran lugares más bien de comida casera, digamos, no existían chefs ni cocineros, sino que eran lugares de comida casera, que funcionaban como funciona hoy muchos de los restaurantes, en un doble sistema, con sistema presencial
¿no? Con mesas presentes, o de lo contrario funcionaba lo que llamaba la vianda, que era el antiguo delivery. Sí, sí. Y yo cuando empecé a investigar, porque claro, yo todos los temas no los conocía, cuando empecé a investigar un poco la trayectoria de los restaurantes, primero tuve que remontarme a de dónde surgió el restaurante. Sí, sí. Bueno, y surgió, en realidad fueron todas costumbres que surgieron después de la Revolución Francesa. Y porque hasta ese momento, hasta 1700 y pico, pero después en nuestro medio hasta 1850, 1860, 70, el concepto de buen comer era el concepto de comida suculenta. Claro. Yo colecciono revistas y avisos antiguos, y antes no se hablaba de comida exquisita o no se hablaba del chef fulano de tal, sino que se hablaba de comida suculenta. Venga y que coma hasta saciarse. Claro. En este lugar la comida podrá comer hasta que usted desee. Los platos eran una milanesa con 4 huevos, no era una cosa. Hoy nosotros con nuestros estómagos cambió ese concepto. Cuanto más fina es un plato, cuanto más delicado, las porciones son más chicas, ¿no? Las porciones más chicas, hay ya otra elaboración, hay otro estudio, hay otro ya entre nosotros ya aparte primero fueron cocineros y después pasaron a chef, como hay ahora, hay chefs graduados internacionalmente, ¿no? Sí, sí. Pero en aquellos tiempos lo importante era la cantidad de comida. La gente tenía trabajos manuales, trabajos agotadores de sol a sol, entonces lógicamente necesitaba una mayor alimentación. Y recién después de 1870, más o menos, empieza a aparecer tímidamente el concepto de restaurante. ¿No? Hubo un francés llamado Monsieur Charpentier que inauguró precisamente en la esquina del Gran Hotel, ahí en Sarandí y Juan Carlos Gómez, instaló un local, así, una roticería que publicaba grandes avisos en los diarios de época. Abrió la roticería Charpentier, venga a comer bien. Entonces, ahí poco a poco empieza a cambiar el concepto y el plato suculento pasa a ser el plato exquisito, el plato gourmet. Empieza de a poco, ¿no? Todo un proceso. Y por eso, finalmente, me concentré en los 2 restaurantes que fueron emblemáticos en Montevideo, que lamentablemente han desaparecido, pero marcaron toda una época, que fueron por un lado el restaurante Morini, y por otro lado del Águila. El Águila, claro. Que 2 fueron restaurantes que fueron protagonistas de nuestro Montevideo, de nuestra época, ¿no? De un Montevideo, de una forma de vivir que pasó. Mejor en un aspecto, peor en otra, todo en la vida tiene 2 caras, claro. ¿no? Pero una cosa que quiero comentarle, Andrea, que creo que a los oyentes les puede interesar, es la de investigación detectivesca que tuve que realizar para ubicar a los descendientes de ambos restaurantes y poder entrevistarlos y poder... ¡Ay, qué interesante! ¿Cómo fue eso? Claro, porque uno dice, bueno, cerraron, después que las cosas cierran. Claro, sí. La confitería, una ferretería Clericetti Varela cerró, bueno, por ejemplo, y yo qué sé, uno empieza a preguntar, primero va a los lugares cercanos y pregunta, ¿sabe cuándo cerró tal negocio? No, mire, creo que aquel sabe, creo que el otro, bueno, y ahí empezó toda una investigación para averiguar primero lo del Águila. Claro. Lo de Morini, yo, cuando trabajé como escribano, tuve un socio abogado que a su vez era conocido de Serafín Tomé, que por ese lado llegué al último dueño de Morini. Pero lo del Águila me resultó mucho más, no había pistas, buscaba por la guía, buscaba por internet, fui a hablar con Rara Avis, que era la gente que tenía después el restaurante. Todos me hablaban, me decían, pero nadie concretaba una ubicación. Rastreando, fuimos a distintos lugares donde había vivido, sabíamos que la familia se llamaba Costas, sí, ¿no? Pero no,
buscamos por la guía. Como parte de una novela de misterio, todo un detective, Juan Antonio. Ay, sí, ¿no? Y por ejemplo, ya que le gustó el caso, mucho más todavía fue con el caso de para estudiarlo de para leer y estudiarlo de los cabarets. Ay, me imagino. Hay un libro de un autor, ahora en este momento se me fue, pero que vivía en La Paz. Sí. Entonces me fui hasta la dirección, ubiqué, nadie sabía nada, había fallecido ya hace muchos años, trabajaba en una imprenta, la imprenta cambió de dueño hace mucho tiempo, estuve haciendo un rastreo por los vecinos, porque en el libro de este autor decía que Sisa López se llama el autor, Emilio Sisa López, un autor desconocido, pero que había vivido la noche montevideana, su testimonio vale oro. Claro. Y en el libro decía que él había, en el libro que él escribió, que él recordaba y que guardaba una cantidad de papeles para escribir más libros en el futuro. Entonces a mí eso era como un premio impresionante. Y estuve buscando por varios lados y no pude encontrar finalmente rastros de su familia, ni siquiera de su archivo, menos todavía. Entonces eso hace que uno viva las investigaciones de los libros como una especie de historia detectivesca propia. Claro que sí. Le voy a invitar a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos porque tenemos para analizar confiterías, salones de ayer y de hoy, y seguimos por bares y boliches, hay hoteles emblemáticos, tenemos tanto de qué hablar, pero tenemos que hacer una brevísima pausa y continuamos aquí con Juan Antonio Varese con su último libro, Crónicas del Tiempo Libre, en Vivencias en Radio Nacional. Continuamos junto a Juan Antonio Varese presentando su último libro, Crónicas del Tiempo Libre, de Editorial Planeta. Nos fuimos a la pausa, Juan Antonio, y yo le proponía, porque es muy vasto el libro, y seguir recorriendo parte del libro, y si le parece pasamos por las confiterías y salones de ayer y de hoy, aquella La Liguria, una confitería de 128 años, Oro del Rin, del Jockey Club, del Guión d'Or, por nombrar algunas. Las confiterías, hay un primer capitulito llamado Confiterías de ayer y de hoy, donde pasamos un repaso desde las primeras confiterías que aparecieron durante la Guerra Grande en Montevideo. En el año 1843 se abre la primer confitería llamada Confitería del Jardín, y a partir de ahí hay toda una serie de recuerdos de otras personas y de investigaciones en recortes de prensa y todo, donde van apareciendo muchas confiterías de nombres muy interesantes que han habido entre nosotros. Hoy solo quedan dos de las confiterías, digamos, lo que era una confitería, no solo un lugar donde preparaban masas, tortas, y donde tenía salones especiales para que la gente tomara el té y café. Quedan dos de ese tipo, el Oro del Rin, que queda en la calle Colonia y Convención, y el León d'Or, en 18 de julio, casi entre Arenal Grande y Pablo de María, ¿no? Pero hubo decenas de confiterías importantísimas en Montevideo. Con decir, por ejemplo, la confitería del Telégrafo, comenzada en 1870, ¿no? Claro. Y que duró prácticamente hasta 1970 y algo, 1980. Una confitería extraordinaria que construyó un propio edificio. Que hoy es una galería, pero en su tiempo fue una confitería importantísima en Montevideo, que tenía 3 grandes salones. Cuando entraba la gente eran recibidos con
por el gerente o por el encargado, sí, que estaba de frac con una servilleta en la mano, y estaba por supuesto con moña, claro, y vestido con zapatos lustrados, bueno, y lo acompañaba la gente a las mesas o le indicaba dónde tenían que ir, ¿no? Es un Montevideo que uno no se imagina. claro, sí, La sí. confitería tenía entre 70 y 80 empleados, porque todo se hacía allí, desde el dulce de leche hasta la crema, las masas, es decir, todo se fabricaba. Hoy, por ejemplo, en cualquier fábrica o cualquier confitería, cuando se hacen merengues, por ejemplo, se podrá hacer el merengue, pero el dulce de leche se compra en cantidades, ¿no? Pero en aquellos tiempos todo era casero. Las mermeladas, los confites, los bombones, las fábricas de bombones estaban dentro de las confiterías. Bueno, era realmente algo, un mundo completamente, pero no solo acá, no es que digamos el Uruguay que bárbaro, era todo el mundo, claro. Fue una etapa de digamos en la primera mitad del siglo XX, y muy lindo de recordar también. Muy lindo de recordar. Y había otra confitería, por ejemplo, la que usted mencionó, la Liguria, que era un clásico. Fue un clásico. Y esa surgió más temprano que el telégrafo, en 1851. Ahí está. No surgió como confitería así, surgió como un pequeño local que se fue a través de una serie de cambios de nombre y cambios de dirección, hasta que terminó, evidentemente, en ese edificio construido también por ellos, que era una confitería con un hermoso salón digamos, para que la gente conversara, tomara el té, se reuniera con los amigos, donde también en las confiterías se hacían peñas igual que en los cafés. Claro. Y tenía un salón de fiestas, yo me acuerdo haber ido muchas veces. Sí, es verdad. A varios casamientos y todo, era un salón espléndido. Es precioso salón. ¿No? La gente Por eso yo le digo que el libro lo que trae aparejado es que uno, yendo por todos estos lugares, va también tomando contacto con su experiencia de vida, ¿no? Y con los recuerdos de uno. Eso me encantó porque además de cosas que de pronto pueden ser para a la persona que está leyendo el libro nuevas, algunas tocan esas fibras personales tan lindas de redescubrir y de recordar también, ¿no? Me alegro mucho, Andrea, que diga eso, porque precisamente es un poco mi finalidad. O sea, yo en todos mis libros lo que pretendo es no tanto decir todo, es decir, poner de la A a la Z, sino abrir puertas para que los lectores encuentren sus propios recuerdos. Claro, claro que sí. ¿No? En mí lo logró, yo creo que lo va a lograr. Además es un año muy especial que necesitamos de estas crónicas de tiempo libre, de estos lugares de encuentro tan importantes a los que no estamos pudiendo acudir, pero por lo menos a través de la lectura podernos trasladar a ellos. Creo que es un aporte especialísimo en este año, Juan Antonio, y no quiero dejar de nombrar los bares y boliches por los que transitó, que fueron también de antes y de ahora, y empecemos, si le parece, por el perro que fuma. ¿De dónde proviene este nombre tan pintoresco? Bueno, dígame primero si lo conoce. No, yo no tengo hasta que leí no tenía la menor idea. No, ¿Qué nombre? ¿Qué título? Sí. Parece de una novela inglesa. Bueno, sí, no. Precisamente tiene una historia muy interesante. Es en el mercado del puerto, pegado a la entrada del mercado. Sí. Hay una entrada, en fin, en otros tiempos se diría de dudosa reputación. Bueno, pero en realidad todo lo que puede no atraer desde la entrada, cuando uno entra se siente en un ambiente con efluvio alcohólico, ahora no de tabaco, pero en los tiempos en que yo iba porque las entrevistas que hice para el perro que fuma fueron del año 2005, 2004, en aquellos tiempos que todavía se podía fumar adentro, uno iba con un cuchillo y cortaba el aire. Sí, qué impresionante. Impresionante. Bueno, esa historia proviene de un marinero que después de recorrer el mundo decidió establecerse y
vaya a saber de dónde trajo un perro y de cerámica. Claro. Y como tenía la boca abierta le instaló una pipa. Entonces supongo yo que en los primeros tiempos le encendería en fin, acercaría fuego para que pareciera como que fumaba. Realmente lo más pintoresco está todavía lustroso y negro sobre la pared del lugar. Y bueno, uno va a tomar una copa, en fin, una copa tipo grapa o caña. Pero es un lugar muy pintoresco y realmente Montevideo tiene que tener estos sitios. Estos sitios, como también es los Yuyos o un medio y medio, ¿quién no ha tomado en Roldós? O una horita en Funfún, el Tabaré, el Clandestino, todos bares y boliches maravillosos, que yo le voy a dejar porque no nos va a dar el tiempo de hablar de todos, pero lo dejo que usted nos cuente, no sé, alguna de estas anécdotas de estas crónicas tan especiales. Lo dejo que agarre por la que más le guste o la que recuerde en el momento. Dentro de estos bares y boliches, cada uno tiene su historia, es como una persona. Claro. Cualquiera de nosotros, mirá qué vida más aburrida tiene, que no. Pero si tomamos una lupa y empezamos a investigar en la vida de cualquiera de nosotros, empiezan a aparecer detalles. Bueno, las telitas, por ejemplo, hoy, al día de hoy, se llama La Vieja Telita y está el tataranieto del fundador. En un tiempo era un almacén en la calle Pérez Castellano y la calle Washington, en la esquina mismo. Era un almacén que de día funcionaba como almacén y las verduras se ofrecían dentro de los cajones. Claro. Pero venía la noche, se cerraba el almacén, se daban vuelta los cajones y sobre eso se ponían unas especies de almohadones y ahí venía la gente para tomar algunas copas o para charlar, para encontrarse con los amigos. Había un vino generoso y lógicamente, estando en la zona portuaria, venían algunos cantantes y bueno, y se transformó en una vinería. Terminada la noche, se volvían a dar vuelta a los cajones y a la mañana siguiente aparecían las frutas y las verduras para ofrecer al vecindario. Qué increíble, ¿no? Bueno, pero eso no es todo. Ese local, al día de hoy, yo recomiendo a los lectores, a los oyentes que vayan a conocer la vieja telita, porque hoy es también un lugar para encuentros, no tanto para beber y comer, sino para encontrarse y para charlar, donde el dueño fabrica Gabriel Monteverde fabrica productos musicales artesanales, artículos artesanales, musicales artesanales, flautas o distintos tipos, y las hace él con maderas, ¿no? Qué increíble. O con otro tipo de instrumentos. Bueno, y también es un lugar de encuentros. Y otro lugar, por ejemplo, el Mirador Rosado, que en este momento ya ha desaparecido, pero eso era en Pocitos, en la calle Simón Bolívar y Avenida Brasil, en la esquina. En la época en que ahí pasaba el tranvía de caballitos, era una reposición de cuando cambiaban los guardas, cambiaba el motorman, y bueno, y allí se abrió una especie de almacén que después también tenía un lugar para tomar bebidas, había cancha de taba, cancha de bochas. Es maravilloso lo que está contando, porque calculo que gran parte de los lectores, hay algunos lugares que nos pasa que no los llegamos a conocer y ni llegamos tampoco a tener noción de esta historia de un tranvía tirado a caballo. Es una maravilla esto, ¿no? Y de estos miradores o de estos bares que fueron históricos en nuestro país, ¿no? Claro, y se le decía mirador porque como era una casa de 2 pisos, en aquellos tiempos desde el segundo piso se dominaba hasta la costa, ¿no? Claro. Entonces era una cosa totalmente distinta. La gente vivía de otra manera. Hubo un famoso crimen en ese lugar, estuvo cerrado el Mirador Rosado durante años. Eso lo encontré en una investigación de prensa, porque la gente me decía que había ocurrido un crimen. Entonces, bueno, y me dieron una fecha aproximada. Entonces tuve semanas en la Biblioteca Nacional buscando
a ver en qué fecha había ocurrido ese crimen. Sí. Y finalmente lo encontré, ¿no? Pegué un grito, casi me echan, porque realmente era una historia interesantísima, ¿no? Y bueno, pero cada uno tiene su propia historia. Frente al mar, Frente al mar era un pequeño boliche existente dentro del antiguo mercado. Claro. Ahora está demolido, pero el antiguo mercado, el mercado central, de la calle Ciudadela, bueno, y Soriano, fue uno de los sitios más emblemáticos de Montevideo. Y adentro existía este lugar llamado Frente al Mar, era un rinconcito, bueno, y ahí se reunía la gente, conversaba, iban los cantantes, los payadores. Me dieron la foto más linda del libro, y esto ojalá que lo puedan apreciar los lectores, es la que se encuentra tomada en el mostrador de Frente al Mar, que me la regaló el dueño antes de que cerrara el negocio, allá por el año 2007, 2008. Sí, es un valor agregado eso. No. Entonces para mí sí, no solo es una foto de valor histórico, sino es una foto que me la confiaron, que me la regalaron, que es una foto... Sí. Tiene fotos preciosísimas, que de alguna manera, como usted bien señala, ilustran lo que maravillosamente escribió en este libro. Es un libro muy recomendable, Juan Antonio, para esta época, para este año tan especial en el que estamos todos con esta pandemia. No la estamos pasando muy bien, pero es un libro que levanta el ánimo, que nos hace recorrer en el tiempo, que nos hace por lo menos, mientras uno lee el libro, olvidarnos de todo esto que estamos viviendo y disfrutar, ingresar a las páginas del disfrute, de ese tiempo libre y este recorrido histórico maravilloso que hace que vamos desde las antiguas pulperías a los boliches actuales, sumamente recomendable. Yo no sé qué podemos, porque estamos en los 2 últimos minutos, qué puede comunicar, que capaz que algo que nos haya quedado del libro, alguna perlita, algo para compartir. Sí, qué lindo. Claro, yo dije que era un collar, bueno, el collar tiene un cierre. Y el cierre es El libro tiene 2 páginas en blanco al final. Sí. En la cual mi gran satisfacción, yo me caería de espaldas si el día de mañana encuentro a uno de los lectores que usó esas 2 páginas para contar cuál es para él el lugar preferido, cuál fue su boliche especial, en qué confitería conoció a su mujer, o a su novio, o a su esposo, o en qué hotel se hospedó. Claro. Capaz que hasta en el Hotel Carrasco, en el Hotel del Prado, o en el Hotel Colón, capaz que ahí pasó su noche de bodas. Con una perlita, le confieso al aire algo. Perfecto. Ya voy llenando una página. Bueno, yo en la Liguria festejé mi cumpleaños de 15, si le parece. Pero qué lindo. Con eso cerramos pero escriba, por favor, en 10 renglones lo que recuerda de ese cumpleaños. Claro que sí, o sea, le prometo que le voy a escribir, se lo voy a hacer llegar por mail, de lo que fue ese cumpleaños de 15 para mí, uno de los últimos momentos en los que estuve con mi familia, que los recuerdo a todos con una gran alegría, todos allí reunidos, realmente tiene un valor afectivo muy importante, ¿no? Y yo creo que se trata de esto, del valor afectivo que tienen estas crónicas del tiempo libre para todos nosotros, Juan Antonio. Bueno, muchas gracias. Le tomo la palabra. Sí, me contacto con usted por email y le hago llegar estas crónicas que voy a llenar y con todo gusto se las voy a hacer llegar. Un placer, como siempre, recibirlo, felicitarlo por el libro y bueno, y a la audiencia recomendarles estas crónicas del tiempo libre de Juan Antonio Varese, de las antiguas pulperías a los actuales boliches de Editorial Planeta, un libro que vale la pena que lo lean y un libro especialísimo para regalar en esta Navidad, que a veces decimos un lindo regalo, qué mejor regalo que un libro.
Muchas gracias, Andrea. Muy buenas Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Un placer como siempre, y nos reencontramos en cualquier momento quedamos cortos con este libro para poder hablar de todo el libro, pero creo que hemos contagiado las ganas a la gente de que lo lea, por lo menos. Espero que sí, esa es la finalidad. Para eso uno escribe tanto y se pasa tanto tiempo buscando cosas para compartirlas. Un gusto y felicitaciones. Muchas gracias Juan Antonio Varese. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vivencias.